Esta pregunta es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Es decir, entonces, si hay un versículo añadido, alguien ha añadido un versículo en la Biblia, ¿cómo podemos confiar de la palabra de Dios? Gracias a Dios, su palabra no está compuesta de 4 versículos para demostrar 4 doctrinas, sino que hay una amplia provisión de testigos que lo que nos harán es entender la palabra de Dios y enfocar esos versículos hacia una doctrina o hacia otra, ¿no? Es decir, en el caso de que nos encontremos en el versículo, ¿no? Primera de Juan 5:7, que es el versículo que se está hablando aquí. Este versículo fue añadido en el siglo XV y XVI por Erasmo de Rotterdam. ¿El hecho de que este versículo haya sido añadido afecta en algo a la escritura? No, no la afecta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estudiarla en todo su conjunto. Tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Primera Juan 5:7 habla de que 3 son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ese texto es añadido. Ahora bien, ¿esto en qué me afecta? En nada. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos que ir a los otros escritos, especialmente de Juan, pero también de los otros escritores de las Escrituras en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, y hacer de todo lo que leemos, hacer y formar la doctrina. La Biblia es como un juicio en el cual nosotros hay testimonios que nos hablan y por lo tanto estos testimonios, cuando unimos todas esas piezas, forman una doctrina, una enseñanza. Si hay un versículo añadido, no va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque tenemos 20, 30, 15, 45 testimonios que nos están diciendo A. Y si nos encontramos uno que resulta que es añadido y dice B, nosotros no debemos de tener problema en eso. Nosotros simplemente tenemos que aceptar estos 45 testimonios que abogan en relación a un tema, ¿no? Entonces, y ese testigo hay que indagar. Realmente, ¿ese testigo lo escribió Juan? ¿No lo escribió Juan? En el caso que le escriba Juan, hay que buscarle la armonía a ese versículo con esos 45 y no esos 45 con ese versículo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya algún versículo añadido o que incluso haya una coma en un lugar donde no la haya y cambia todo el significado, eso no debe de afectar porque tenemos muchos más versículos que nos enseñan y nos muestran cuál es la doctrina verdadera. Y entonces el hecho de que haya un conflicto en un versículo 2 o 4 no afecta en todo ese conjunto. No sé si me he explicado bien. Ya me lo dejáis aquí en los comentarios.